Los invito que por favor me acompañen a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Vamos a leer hasta el 27. Y comienza así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Si les gusta leer la Biblia, y espero que sí, el apóstol Pablo da ejemplos que son muy aplicables. Por ejemplo, el cuerpo, la armadura del espíritu, el cuerpo en este caso, la carrera del cristiano, que nosotros podemos, al igual que los receptores originales, podemos darnos una idea específica de lo que está hablando. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan las historias? ¿Escucharlas o leerlas? A mí me gusta leerlas. Bien. Esta historia tiene algo en particular que van a tener que tener paciencia para su conclusión, porque se va a ir desarrollando de a poco. Pero quiero que la mantengan ahí. Se llama la fábula de la asamblea. Dice así: había una pequeña asamblea en la carpintería, en donde las herramientas planeaban seguir y arreglar sus diferencias. El martillo fue dirigido como el director de debates, pero la asamblea pidió su renuncia porque hacía mucho ruido y se la pasaba golpeando a cada rato. El martillo aceptó, pero pidió que el tornillo fuera expulsado también, debido a que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. El tornillo también aceptó, pero también solicitó que expulsara al papel de lija, porque era muy áspera al tratar y constantemente tenía fricciones con los demás. Ella también aceptó, con la condición de que expulsaran al metro, porque siempre se la pasaba midiendo a los demás según su propia medida, como si él fuera perfecto. Luego de ese debate, el carpintero entró a la carpintería. ¿Tienen una idea más o menos? Quédense ahí. Pablo utiliza la figura literaria del cuerpo físico para compararlo con los miembros de la iglesia. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana se titula Los miembros dentro del cuerpo. Cada creyente puede estar seguro de su propósito en la iglesia local al aferrarse a estas verdades bíblicas. Los versículos 12 y 20 comienzan y dicen: en el cuerpo hay muchos miembros. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eso se llama unidad en la multiplicidad. A eso se refiere. Son diferentes los miembros físicos que cada uno de nosotros tenemos, cada quien teniendo su función distinta, pero funcionando en perfecta armonía. ¿Se dan cuenta? Nadie se detiene a pensar cada día cuánta armonía hay en el cuerpo humano. Cuando nos levantamos de la cama, todo está sincronizado. Cuando vamos a caminar, todo está sincronizado. Cuando vamos a trabajar, todo está sincronizado. Es una forma automática que tiene. Colaborando cada uno con sí mismo. En el cuerpo de Cristo, todos debemos funcionar de la misma manera, según la capacidad y el talento que Él nos ha dado, en armonía para el bien de la obra. Cada uno de ustedes que está sentado en el día de hoy, ahora me voy a referir a la iglesia local. Ya no tengo nada que guardarme, todo lo que tenía para compartir lo voy a poder decir ahora. Al haber muchos miembros, es completamente normal de que cada miembro reaccione de una manera distinta. Eso es normal, porque son muchos miembros. Hay diferentes caracteres y también hay diferentes formas de pensamiento. Lo importante es que es un organismo vivo. Y de la misma manera que Pablo usa la ilustración del cuerpo para referirse a la iglesia, debemos entender que cada uno de nosotros tiene un talento y un don distinto, pensamos distintos, tenemos caracteres distintos, pero de la misma forma que el cuerpo, aunque distintos, forman parte de un organismo vivo. Y todo funciona en armonía. Todo. Lamentablemente, creo que nadie tiene tiempo de ponerse a evaluar cómo funciona el dedo humano, el cuerpo humano. La gran armonía con la que Dios lo creó. Porque es increíblemente perfecto, en un sentido físico, cómo podemos trabajar, cómo podemos caminar. Todo está automáticamente designado para que cada uno de nosotros nos levantemos a la mañana, por ejemplo. Nadie dice, voy a poner esta mano acá y luego voy a poner el otro pie acá, a no ser que estemos muy dormidos. Pero el cuerpo trabaja en perfecta armonía, aún teniendo distintas funciones. El versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es compuesto de un solo miembro, es decir, solo pies y manos. De esto nos habla 1 Corintios 12, 15 y 16. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. A veces hay algunos hermanos que se frustran por no tener un valor o un talento mayor. Todos los miembros son importantes, aunque su función es distinta. Eso es sumamente importante. Todos los miembros son importantes, aunque nuestra función sea distinta. Pablo expresa que al quejarse o sentirse como sin importancia en la iglesia, refleja rebelión contra la sabiduría de Dios. ¿Saben cuánto tiempo he perdido quejándome? ¿Por qué él puede hacer eso y yo no? ¿Por qué él está haciendo? En mi propia vida, hace muchos años atrás, yo era el señor queja, me vivía quejando de absolutamente todo. Pero veía que otros jóvenes, al igual que yo, crecían y yo no crecía. Todos, Dios los usaba y a mí no. Y no entendía por qué. Muchos años después me di cuenta que yo vivía literalmente, quejándome de que Dios usaba a los otros y no a mí. No podía entender que mi función era la distinta del otro. Hasta que alguien me hizo entender que la función, lo que yo estaba haciendo, quejarme por no tener el mismo talento o el mismo don o la misma habilidad que el otro, estaba en rebeldía con Dios. ¿Por qué?
porque Él instituyó y Él creó los miembros del cuerpo. Es sumamente importante que tomemos tiempo para evaluarlo en nuestra propia vida. Y es sumamente importante que evaluemos y nos pongamos en las manos del Señor y ser usados por Él. Como les dije, he perdido mucho tiempo de mi vida quejándome, porque al fin de cuentas lo que era envidia y celos. Y lamentablemente muchas veces eso puede llevarnos a caminos muy lejanos y alejarnos mucho de Dios. Debemos entender que todo el cuerpo fue creado por Dios y funciona en perfecta armonía. Como dice el versículo 16 y 17, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera el cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El cuerpo físico, con un solo miembro, no puede existir. ¿Se imaginan un ojo caminando? Aunque parece gracioso, pero ¿se imaginan un ojo caminando? Cuán importante es para nosotros entender que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Y cada uno es importante, de la misma manera. Dios no tiene favoritos. ¿Cuánto de tu vida estás entregándole a Dios hoy? Lo siguiente que quiero que veamos se encuentra en el versículo 18. Comienza así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. El versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Procurad pues los mejores dones. Dios colocó en el cuerpo físico muchos miembros con diferentes funciones importantes. Estos miembros no son iguales entre sí, pero cada uno tiene una función en particular y para el cuerpo es importante. No todos los miembros de la iglesia tienen los mismos talentos. Por ejemplo, yo no puedo cantar. Yo canto. Si quieren, arreglen cuentas con el Señor y canto, y se van todos. Desafino muchísimo. No es mi don, no es mi talento. ¿Tengo ganas de hacerlo? Sí. Me gustaría aprender. Ya a mi edad no lo voy a hacer. No tengo tiempo de invertir en eso. ¿Pero me gustaría hacerlo? Sí. Hay otros que lo hacen muchísimo mejor. Que ellos lo hagan y yo me ocuparé de otra cosa. Que ellos sean dedo y yo seré uña. Pero lo importante es que el cuerpo funcione. No que el dedo funcione, que el cuerpo funcione. Todos tenemos diferentes habilidades y talentos. Tal vez algunos tienen la capacidad de dirigir mejor, de enseñar mejor, de servir como diácono y anciano, de visitar a los enfermos, de consolar a los afligidos, más que otros. Pero todos los miembros tienen que contribuir y su parte importa. Es sumamente importante. ¿Recuerdan la parábola de Cristo de las monedas? Cuando Cristo dio una parábola y dijo: a uno le dio 5.000, a otro 2.000 y a otro solamente 1.000, según su capacidad, se fue. Dios te creó y Él conoce nuestras capacidades. ¿Saben cuál desastroso puede ser una persona que hace todo? Yo he conocido personas que hacen todo. He conocido hermanos que hacen todo. Predican, dirigen alabanza, pintan la iglesia, limpian la iglesia, van a visitar a los enfermos, hacen todo. Yo los conozco.
Eso, una vez tuve la oportunidad de preguntarle, ¿por qué haces eso? Y su respuesta fue honesta y dijo, el cuerpo está funcionando mal. ¿Quién puede, fuera de broma, quién puede caminar con las manos? ¿O quién puede comer con los pies? ¿O quién podría comer con la oreja? Es imposible. Cada una de las partes del cuerpo tiene una función específica. Y cuando queremos cambiar el diseño divino, hay problemas. La función de cada uno es importante y nunca se debe de menospreciar. El versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies, no tengo necesidad de vosotros. No puede haber jactancia en aquel miembro del cuerpo que puede hacer muchas funciones. Cada miembro necesita de la función de los demás y por eso debe haber entre todos un respeto mutuo y un cuidado mutuo los unos a los otros. A veces creemos humanamente, y somos imperfectos, pero que algunos tienen más valor que otros, que unos valen más que otros. Y no es así. Cada uno de nosotros fue lavado por la sangre de Cristo. Eso es sumamente valioso. Como les decía hoy en la mañana, como les compartía, a veces las responsabilidades que tenemos día a día nos hacen olvidar que somos hijos de Dios, que somos hijos de un rey. Y tenemos el privilegio no solamente de ser hijos, sino que también de servirle. No debe ser el servicio un gozo, una frustración. A veces olvidamos que el servirle es un privilegio. Pero cuán importante es que haya un respeto mutuo y un amor mutuo dentro de la iglesia. Que haya unidad. Que si algo le pasa a un hermano, toda la iglesia vaya atrás de ese hermano. Si, como les dije el ejemplo del dedo pequeño, si alguien se lastima, todos acá sobre la faz de la tierra, cada ser humano que ha existido, Dios ha determinado que se golpee el dedo pequeño con un mueble. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Vieron que todo el cuerpo les duele? Y en ese momento se tienen que acordar que somos cristianos. Y cantan alabanzas. Espero. Pero todo el cuerpo reacciona a ese momento. Porque está todo unido. Y eso es sumamente importante. El cuerpo físico puede vivir sin lengua, pero no puede hacerlo sin pulmones. Puede vivir sin pies, pero no puede hacerlo sin corazón. Otro miembro débil es la uña, pero también es necesario. ¿Saben cuál es el trabajo de la uña en la mano? ¿Saben que si no tuviéramos uña sería casi imposible poder agarrar la lapicera? Porque la uña forma un equilibrio entre los dedos para hacer presión. ¿Alguien sabía eso? Yo lo leí y quedé. Mirá vos. O sea, este miembro que nadie le da importancia, que a veces las uñas se salen, ¿no? O sea, se golpean muy fuerte y que va cambiando, no le dan importancia, tenía una función. Era muy pequeño, pero tenía una función. Los miembros de menor honor, por falta de talento o por cualquier otra circunstancia, deben recibir más atención por parte de otros y de esa manera seguir el orden de Dios. ¿Esto qué significa? Muchas veces hay personas que no tienen ganas de leer la Biblia, por ejemplo. Y todo el cuerpo debe funcionar para ayudar a esa persona.
Es sumamente importante que entendamos que hay miembros más débiles que otros. Sí, es cierto. Algunos no tienen la madurez que otros tienen, pero eso no significa que sean menos importantes. De hecho, es nuestra responsabilidad como creyentes que hemos conocido a Cristo durante más tiempo, ayudar a esa persona a conocer más a Cristo. Es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos nosotros, que somos la familia de la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Ahora, el punto más importante de todo esto se encuentra en el versículo 25 y 26, donde dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Desaveniencia quiere decir definición. Dios diseñó el cuerpo físico para que cada miembro dependiera del otro. Por ejemplo, cuando hay un peligro, los pies automáticamente corren y se coordinan junto con los brazos. Por ejemplo, el corazón bombea sangre rápido para entregar más energía a los pies y a los brazos. Hay un peligro y todo el cuerpo funciona en perfecta armonía. Automáticamente. Los miembros no están divididos. Están unidos por las coyunturas de tal manera que hace efectivo que todos los miembros sufran igual en el cuerpo. Todos los miembros dependen el uno del otro. De esto resulta la armonía, paz y la operación cabal de la iglesia local. Cuando el cuerpo físico es herido en alguna parte, todo el sistema coopera para socorrerlo y sanarlo. Es para ambos lados. Cuando un miembro, vamos a la parte fea y luego a la parte linda. Cuando un miembro está sufriendo por X motivos, por falta de trabajo, por enfermedad o por algún problema, por salud, ¿sí? Tenemos conocimiento que está sufriendo y a mí no me afecta, tengo un problema muy serio. Si hay un hermano que está sufriendo, que tiene una necesidad, y a mí no me afecta, tengo un problema muy serio. Significa que entre ese hermano y yo hay una desconexión. Hay algo que no está conectado. Y eso es sumamente peligroso en un cuerpo. ¿Cuánto nos preocupamos por la otra persona? ¿Es realmente importante en nuestra vida? De la misma forma, para el otro lado, experiencias propias que he tenido con respecto a la honra. Si un miembro recibe honra en el cuerpo, de la misma forma yo. Lastimosamente, cuando alguien recibe honra, lo que pasa es que dos cosas, o celos o envidias. De plano. Pero no debería ser así. Su pastor y yo pasamos más o menos las mismas experiencias. Pero hay experiencias que han pasado terceros, incluso su pastor, que a mí me llenaron de honra. Por ejemplo, hay un pastor misionero en Villa Crespo que se llama Brancatelli. El año pasado tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos y buscar apoyo. Yo sentí como si yo fuera a buscar apoyo. Me llené de alegría porque él tenía esa oportunidad. Un joven hace poco tuvo la oportunidad de comprarse un auto. Y yo sentía como si yo hubiera comprado el auto, porque su alegría era mi alegría. El hijo de mi pastor, durante varios años por X motivos no tuvo documento. Y el año pasado pudo conseguirlo, y de hecho pudo ir a ser misionero en Perú durante algunos meses. Y sí, era como que yo le hubiera recibido el documento. Es como si hubiera sido un indocumentado toda mi vida y tuve mi documento.
Su alegría era mi alegría. ¿Entienden? No había celos. No había contiendas. ¿Estás alegre? Yo también. ¿Estás sufriendo? Yo también. Eres mi hermano. Eres parte de mí. Y si te caes, yo te voy a levantar. Y si recibes honra, me voy a gloriar con vos y darle gloria a Dios porque Él te está usando. No voy a destruir nada con la envidia y con los celos. Todos reciben honra. Ahora, ¿nos ponemos contentos cuando a otra persona recibe honra? Generalmente no. Nos invaden los celos. Generalmente en el trabajo. Cuando promueven a otra persona que no hace nada, y yo soy el que más se desloma, y promueven a la persona que generalmente no hace nada. Generalmente, no es la regla. Pero pasa, a mí me ha pasado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Nos gloriamos con aquellos que Dios bendice, nos ponemos contentos con ellos, o nos da lo mismo. Porque si nos da lo mismo hay un problema muy grande. Hace 3 años más o menos tuve la oportunidad no sé si es una oportunidad, pero recibí una buena lección. Tenía que operarme el menisco y me durmieron de la cintura para abajo. Es epidural, pero lo llaman. Es horrible. Mientras me operaban, yo iba sintiendo cómo de a poco mi cintura se iba desconectando de mis 2 pies, de mis 2 piernas. Y el doctor que me iba a operar me dijo, por un rato vas a sentir lo mismo que siente un paralítico, toda su vida. Es la peor sensación que sentí en mi vida. No podía moverme. Y mientras preparaba la lección de hoy, pensaba en eso. Qué peligroso es la desconexión entre los miembros. Es sumamente peligroso. Nosotros debemos ser luz en el mundo. Y a través de las disensiones y divisiones es muy difícil que lo podamos conseguir. Cada uno de nosotros tiene una función distinta. No todos fuimos llamados a lo mismo. Gloria a Dios por eso. Imagínense que todos ustedes fueran misioneros. ¿Quién vendría a la iglesia? Imagínense que todos ustedes trabajaran en enfermería y hoy tuvieran que ir a trabajar. ¿Quién vendría a la iglesia? ¿Ven? Cada uno tiene una función distinta dentro del cuerpo. Y cada función es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque demuestra una conexión los unos con los otros. Si esa, como les dije, una evidencia fácil y rápida de poder evaluarme a mí mismo es, mi hermano tiene una necesidad. ¿Yo puedo hacer algo para suplirla? O mi hermano tiene una necesidad y a mí me da lo mismo, tengo un problema muy serio. Significa que estoy desconectado. El versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. La responsabilidad del cuerpo es individual. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad dentro de la iglesia local y no puede ser suplida por otra. ¿Se acuerdan el ejemplo que dije que personas que hacían todo? Una sola persona hacía todo y ayudaba a las otras personas a sentirse cómodas. Pero la vida cristiana no es cómoda. Está llena de desafíos, de pruebas, de constantes pruebas en ocasiones. Pero tenemos el gozo y la esperanza de que Dios está en control de todo el tiempo, pase lo que pase. Eso debería ser otro motivo para poder estar más conectado con mis hermanos, que Él está en control de todo el tiempo. Hace unos días atrás escuché decir a alguien de una forma irónica, Dios es bueno. Y escuché responder, en serio, todo el tiempo. ¿Es cierto? Dios es bueno todo el tiempo.
A pesar si al día de hoy estás pasando una situación difícil, ya sea una enfermedad o falta de trabajo o cualquiera de esas situaciones, Dios sigue siendo bueno. Aunque nosotros no podamos verlo. Romanos dice que aquellos que creen en Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque nosotros no lo entendamos. Y de hecho, no es necesario entenderlo. Para finalizar la fábula, entró el carpintero y utilizando todas las herramientas transformó un trozo de madera en un hermoso mueble. Cuando el carpintero se fue, la asamblea siguió y el serrucho tomó la palabra. Herramientas, ha quedado claro que todos tenemos defectos, pero el carpintero no trabaja con esos defectos, sino con nuestras cualidades. Eso nos hace valiosos. Así que dejemos de concentrarnos en nuestras debilidades y comencemos a tomar en cuenta nuestras cualidades. Así, la asamblea terminó. El martillo era fuerte, el tornillo unificaba y daba fuerza, la lija ayudaba a afinar y limar asperezas, y el metro era preciso y exacto. Esta historia tiene dos moralejas. La primera, no hay que concentrarse en las debilidades, sino en las cualidades. Son las que verdaderamente nos hacen valiosos. Todos nosotros somos útiles. Todos nosotros. Y la segunda, en las manos de Dios, cada uno de nosotros somos útiles. A pesar de nuestros propios defectos. ¿Por qué? El que puso los miembros en el cuerpo fue Dios. El diseño divino lo tiene Él. Durante muchos años he pensado y he reconsiderado muchas cosas. Y cuando era más adolescente, nuestro grupo de jóvenes tenía, cuando era joven, igual que ahora, había muchos jóvenes. Y siempre estaba ayudando, colaborando con el ministerio. Era miembro, no era un simple joven. Y muchas veces me preguntaba, esto es en serio, ¿por qué Dios trae jóvenes que no hacen nada? Yo eso lo pregunté en oración muchas veces, Señor, ¿por qué trae jóvenes que no hacen nada? Y una vez se lo pregunté a mi pastor. Pastor, ¿por qué vienen jóvenes que no hacen nada? Y él me preguntó, ¿y vos qué estás haciendo? Porque la responsabilidad de compartir de Cristo es tuya. ¿Conoces a Cristo? Sí. ¿Dios es tu Salvador? Sí. ¿Estás compartiendo? No. Entonces, ¿por qué te quejas? Cada uno de nosotros tiene una función útil. Yo siempre voy a jactarme de que mi primer ministerio, esto tal vez no todos lo escucharon, fue limpiar los inodoros, fue mi manera de servir. Ahora, la iglesia ni la escuela veía que yo hacía eso, pero yo estaba sirviendo. Y recibí sumo gozo al entender que de esa forma podía servir. Nadie lo veía, era como la uña del dedo chiquito, esa que nadie cuida, que nadie le da importancia. Si está sucia, si tiene hongo, no importa, mientras que todo lo que vemos esté limpio, no importa. Bueno, yo era esa uña, pero estaba sirviendo, cumplía una función, y eso me llenaba de gozo. Siempre debemos recordar que en las manos de Dios, cada uno de nosotros es útil, pero depende de cada uno de nosotros ponernos en sus manos. Nuevamente, te animo a que en cada palabra que puedas escuchar, consideres cuál es tu situación con Dios en tu vida. ¿Qué estás haciendo por la iglesia local? ¿Cómo está tu conexión con todos los miembros? Lamentablemente no. La iglesia donde nosotros íbamos, por X motivos, muchos hermanos se fueron por cuestiones de horario, terminaba tarde, muchos hermanos terminaron en la iglesia donde su pastor y yo
hacía y hago ministerio, y todas las personas mayores me conocían a mí. Llegó hace un tiempo a ser frustrante, porque cuando estaba Leo, yo quería interactuar con los jóvenes, que no conocía ninguno, pero todas las personas mayores me conocían. Era horrible eso, porque me sentía más del lado del diario que de la tablet, de alguna forma, por decirlo cariñosamente. Y fue frustrante eso. Pero aprendí con el tiempo que cada uno de los miembros es sumamente importante. Y no debemos olvidar nunca que todos fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos hace importante. Somos hijos de Dios y tenemos el gozo de poder servirle. Que consideremos todos los días nuestra conexión con el cuerpo. Que consideremos todos los días nuestra conexión con Dios, primeramente, y luego con el cuerpo. Amén. Los invito a que por favor cierren sus ojos un instante. Padre, en esta mañana tú has decidido que ambos temas tengan que hablar prácticamente de lo mismo y te damos gracias por eso. Padre, has sido sumamente generoso conmigo y con mi familia al darnos la oportunidad en este día de poder compartir tu palabra en esta hermosa iglesia. Te doy muchísimas gracias por este privilegio y también, Señor, muchísimas gracias porque como hermano me permites ver la armonía, el amor y la unidad que hay en ella. Te pido, Padre, que aquellas cosas que nos estén estorbando para poder estar unidos, que tú las quites. Si hay diferencias, si hay rencores, si lo que sea que haya, te pido, Padre, que por favor en tu sabiduría puedas quitarlas y que el cuerpo funcione como tú lo has diseñado, en una perfección hermosa. Te doy muchísimas gracias por esta iglesia, por el tiempo que nos han brindado y te pido, Padre, que podamos continuar, Señor, en armonía, en unidad y por sobre todas las cosas, dándote en todo la gloria a ti. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.